Seguimos en el segundo video. Leyes de la química, las leyes de la óptica. Las siguientes leyes que básicamente en realidad no las vamos a ver puntualmente, ustedes las tienen en plataforma, las pueden leer, no es algo, es más lectura que otra cosa. Fueron las leyes que, junto a la ley de abogado, la hipótesis de abogado fueron las precursoras de la teoría atómica de Dalton. Pero lo más interesante fue lo que dijo Avogadro, que es lo siguiente. Volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. Y esto es lo que representa un mol. De diferentes sustancias contiene el mismo número de moléculas. Vamos a ver más adelante qué significa. Veamos la ley de Lavoisier, la conservación de la masa, que es lo más gráfico e importante que ustedes tienen que saber. La masa de un sistema permanece invariable, cualquiera que sea la transformación que ocurra dentro de él. Esto es, en términos químicos, la masa de los cuerpos reaccionantes es igual a la masa de los productos de la reacción. Y fíjense que en un sistema cerrado, esto cambia ¿por qué? Porque se libera, hay un intercambio de energía con el sistema, pero si lo mantenemos aislado a ese sistema, podemos ver que por más que haya un cambio diferente, un cambio, digamos, dentro de ese sistema, no varía, por ejemplo, la materia que hay adentro. Eso significa que no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Perfecto. Y bueno, ¿qué es la materia entonces en base a todo lo que son los átomos y moléculas? Bien, pueden leer lo que dice aquí, pero básicamente yo les he resumido al final que la materia está constituida por las mismas entidades básicas que son los átomos. Un átomo, ustedes lo vamos a ver más adelante, pero saben que contiene un núcleo que está compuesto por neutrones y protones y electrones que giran alrededor de ese núcleo gracias a las distintas cargas que posee. El electrón carga negativa y el núcleo tiene una potencial o una densidad de carga positiva. Excelente. Y podemos observar que también son definiciones que vamos a aprender más adelante, pero en la tabla periódica ustedes van a observar los distintos elementos, ¿bien? Y vamos a ver dos números, que son los números atómicos y los números mágicos. ¿Qué significa cada uno? Ahora lo vamos a explicar. Bueno, tablas más complejas tienen más números, pero básicamente tienen el número atómico y el número básico o el peso atómico. Bien, eso es, siempre lo tienen que tener en cuenta. Símbolo, nombre y otras cuestiones que realmente después nos van a servir. Por ejemplo, la valencia o la estructura atómica. Bien, y esto es que antiguamente los elementos antes de la creación de la tabla periódica, que ustedes ya lo vamos a ver con todo lo que es su historia y su creación, antes simplemente se visualizaban de esta forma. Bien, esto era lo precursor a esto. Bastante interesante. Bien, la mayor parte de la materia está compuesta por moléculas o iones formando los átomos, formados por átomos. Bien, fíjense, moléculas simples como el agua tiene tres átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero ya moléculas más complejas, esto es un azúcar, esto ya es parte de la cadena de ADN y esto ya es una estructura muchísimo más compleja donde cada pelotita es un átomo. Fíjense con el agua la diferencia que hay y sin embargo tanto el agua como esto siguen siendo materia. Bien, siguen siendo porciones de materia o materia. La mayor parte de la materia está compuesta por moléculas. Bien, esto que están formadas por átomos. Las moléculas pueden ser moléculas monoatómicas, por ejemplo el argón, donde ustedes si lo observan en la tabla periódica van a observar que está como de a dos, ¿bien? Con su valencia y sus números, que ya lo vamos a ir viendo cuando veamos tabla periódica. Pueden ser diatómicas, tienen dos oxígenos unidos, o pueden ser poliatómicas, más de dos, vendría siendo como el agua que tiene tres átomos. Y también tenemos que saber que esto de las estructuras atómicas tiene una formulación, una fórmula molecular y una fórmula estructural, ¿sí? Que siempre me va a representar el átomo que está compuesto, por lo que está compuesta esta molécula, y me va a representar la cantidad de átomos que tiene, ¿sí? Fíjense, el hidrógeno puede ser con su fórmula molecular H2 o bien HH, y así el resto. Exacto. Bueno, esto lo haremos después. Y la composición centesimal que hablábamos anteriormente con la masa atómica, siempre vamos a tener en cuenta que se mide en UMA, ¿sí? No, para mayor facilidad del trabajo, siempre tiene esa unidad, bien, la UMA.
se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 2. A partir del carbono, porque el carbono fue el más fácil de estudiar, el más estable y con sus isótopos más estables. Y bueno, a partir de ahí surgieron mayores estudios, como el del hidrógeno, el oxígeno, el hierro, etc. Bien, es lo que decíamos recién, una UMA, ¿sí? Se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de átomo de carbono 2. ¿Sí? Esto es lo que pesa, digamos, el átomo. En este caso, 12, el carbono. Bien, ejercicio que lo vamos a ver después, no se hagan problema. Y el concepto de mol. Fíjense, yo tengo un par de zapatos, una docena de huevos o un siglo, 100 años. Pero para lo que son átomos y moléculas, Avogadro planteó el mol, que es lo que veíamos recién, en lo que decía la definición. Un mol se define, según el sistema internacional, como 6,022 por 10 a la 23, algo de algo. Bien, es decir, fíjense, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales iguales al número de Avogadro. Es decir, si yo tengo un mol de átomos, son 6,022 por 10 a la 23 átomos. Si yo tengo un mol de alumnos, son 6,022 por 10 a la 23 alumnos. Un mol de planetas, 6,022 por 10 a la 23 planetas. Siempre el mol representa esto de lo que estamos hablando. Bien. Y si conocemos la masa atómica de un elemento, también podemos conocer su masa molar gracias a la expresión gramos por mol. Bien, eso es muy interesante porque ahí ya podemos sacar distintas cuentas y trabajar en lo que son las estequiometrías y demás que vamos a ver más. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber y siempre trabajar con la masa del elemento? Siempre hay que saber dos de tres. La masa del elemento, número de moles del elemento o bien número de átomos del elemento. Con estos tres valores nosotros podemos manejar básicamente cualquier ecuación o reacción. Yo se los dejo para que ustedes lo lean después. Bien, otro problemita que lo vamos a ver más adelante. Y fíjense que también hay otras expresiones. La masa molecular que se mide en UMA. Bien, por ejemplo, el agua pesa 18 UMAs. La masa molecular absoluta es la masa molecular multiplicada por el valor en gramos de una UMA, 18 por, y esto es lo que pesa un gramo de UMA, 1,6. No es muy importante porque no se usa tanto, pero bueno, es importante saber que también es una masa molecular absoluta. Y una masa relativa, donde el número de veces que la masa de una molécula supera a una UMA. Es decir, 2 de hidrógeno, 2 masa atómica de hidrógeno, más masa atómica del oxígeno, da 18, sin unidades. Bien, otro problemita que lo vamos a ver después. Y llegamos a gases. Un mol de cualquier sustancia gaseosa ocupará siempre el mismo volumen en condiciones normales de presión, que es una atmósfera, y temperatura 0 grados centígrados. ¿Sí? Y esto, el volumen molar de los gases, es 22,4 litros por mol. Número que tienen que saber para el examen. Otra vez volvemos a la hipótesis de Avogadro. Recuerden que los volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas y la relaciona con el mol. Bien, los gases empiezan a estudiarse a partir de la tabla periódica, son todos estos que están en amarillo y son todos aquellos más reactivos, se dice. Y a partir de esto se hace un montón de ensayos. Bien, fíjense, acá están los comportamientos de los gases. Ustedes léanlo después tranquilo. Son definiciones que tienen que saberlas, sobre todo qué es lo que es una sustancia gaseosa, porque tienen cómo es su fuerza de atracción, la densidad de los gases y las constantes de movimiento. Básicamente las pequeñas definiciones que aquí tienen. Bien, y esto, que son las distintas leyes de los gases, también es muy interesante saberlos porque en base a todos estos que están también en plataforma, que los pueden leer tranquilos, se plantea, miren, me vuelvo un poquito, estas son las condiciones normales siempre. Decíamos 0 grados centígrados recién, que equivale siempre a 273 Kelvin, siempre. Bien, 22,4 litros por mol y una atmósfera. Son condiciones normales de presión y temperatura y volumen. A partir de las ecuaciones anteriores, podemos combinar estas tres para que dé la ecuación general que plantea el comportamiento de los gases. Presión por volumen es igual a el número de mol, ¿bien? Por R, que es una constante, que aquí está 0,0821,
por temperatura. Bien, con esta ecuación, importantísima para el examen final, se las vamos a dar a las ecuaciones, pero de todas formas ustedes tienen que saber qué es lo que es cada una de las cosas para poder completar la ecuación. Con esto podemos trabajar con cualquier expresión o problema que nos planteen los gases. Bien, bueno, aquí tenemos algunos problemitas que la vamos a ver más adelante. Y también, a partir de la ecuación anterior, surgen estas dos ecuaciones. La densidad de un gas, que es medida por masa sobre volumen, o el peso molecular sobre la constante de los gases por temperatura, y la masa molar de un gas, que también relaciona la densidad, ¿bien? Y una con otra se pueden combinar. Ecuaciones otra vez que van a tener en el examen final, pero que tienen que saberlo para saber qué valor va dentro de cada uno de ellos. Bien, excelente. Otro problemita de gases y otro más, que ya lo vamos a ver el sábado y llegamos al final. Bueno chicos, espero que hayan entendido, que les haya servido y vamos a ir día a día empezando a sacar dudas, empezando a trabajar y nos vemos por allá por la bolilla 4. Bien, em, el sábado este, ¿no? El sábado siguiente que empezamos, vamos a tratar de resolver estos problemitas, vamos a echar un ratito, vamos a tratar de conocernos un poco y poder, sobre todo, empezar a incorporar conceptos de química. Bueno, espero que les haya gustado. Les repito mi nombre, Rodolfo. Plataforma pueden pueden mensajear, pueden consultar, no hay ningún problema. Lo que vayan necesitando, nos pueden contactar tanto a mí como a los otros docentes para poder salvar dudas y cualquier consulta, por favor, porque estamos acá para eso, estamos acá para nivelar, para aprender y para empezar lo que es la universidad. Así que bueno, chicos, bienvenidos a Química y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.